Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves 21 de marzo y ahora sí que sí viene ya la Semana Santa y se nos acaba este mes de marzo, el tercero ya de este 2024. Y como todos los jueves, pues vamos a hablar de guerrilleros del emprendimiento y todas estas estrategias, técnicas, habilidades esenciales que tenemos que acaparar para ser buenos guerrilleros del emprendimiento. Y ya sabéis que hablamos de esa gestión del tiempo hace la primera temporada, que por cierto, por ahí arriba, veis, tenemos un libro que ha salido de todo aquello. Y ahora estamos trabajando precisamente las técnicas de negociación, algo que todo guerrillero del emprendimiento debe conocer. Y como sabéis, la semana pasada estuvimos hablando de la negociación basada en principios. Ya dijimos que íbamos a hacer 2 partes para que nos pudiera entrar todo. Estuvimos hablando de las características, estuvimos hablando de la historia, de la definición de esta negociación basada en principios. Si no lo habéis escuchado, solo tenéis que ir al jueves pasado y tendréis ahí vuestra parte 1 de esta negociación basada en principios. Y ahora vamos directamente con esa parte 2, en la que empezaremos con las diferentes variantes que tiene la negociación basada en principios. Y es que esta negociación basada en principios tiene un enfoque en esos intereses compartidos, criterios objetivos, soluciones mutuamente beneficiosas y bueno, puede adaptarse y aplicarse a una variedad muy grande de contextos y situaciones. Aunque es verdad que el núcleo del enfoque permanece constante, sus principios pueden ser interpretados y utilizados de maneras muy diferentes, donde al final estamos dando lugar a una serie de variantes dentro de este tipo de negociación. Bueno, pues vamos con estas variantes y a partir de estas variantes pues continuamos con entendiendo qué es esto de la negociación basada en estos principios. Primero tenemos la negociación colaborativa. Bueno, pues es una variante enfocada a trabajar conjuntamente hacia objetivos compartidos. Buscamos, pues de manera activa, buscamos esas soluciones que maximicen los beneficios para todas las partes involucradas en la negociación. A veces igual doy por hecho que estamos hablando siempre de negociaciones de 2 partes, pero no, hablamos de negociaciones de todas las partes que requiera esa negociación. La negociación colaborativa al final la vamos a aplicar normalmente en relaciones a largo plazo, donde el mantenimiento de una buena relación pues es algo fundamental, incluso más que el acuerdo mismo. Mediación basada en principios. Bueno, pues en este contexto un mediador neutral ayuda a las partes a comunicarse de manera efectiva, a que se pueda identificar esos intereses comunes y a que se puedan aplicar principios objetivos para resolver las diferencias. Y es que la mediación basada en principios es muy útil en situaciones
de alto conflicto, en situaciones, por ejemplo, muy emocionales, donde las partes pueden tener dificultades para llegar a acuerdos por sí mismas, por ejemplo, un tema matrimonial. Bueno. Negociación de soluciones conjuntas. Aquí las partes lo que hacen es trabajar juntas para identificar y entender completamente el problema antes de buscar esas soluciones. Este enfoque se basa en la idea de que una comprensión profunda de los desafíos compartidos pues puede llevar a soluciones más creativas y más satisfactorias. También tenemos la negociación estratégica, que combina el enfoque en principios con una planificación estratégica a largo plazo. Las partes consideran no solo el resultado inmediato de esa negociación, sino que también tienen en cuenta e intentan alinearla con sus objetivos y estrategias a largo plazo. Al final, esa negociación estratégica pues a menudo implica esa cuidadosa preparación y análisis de los escenarios futuros para tenerlos en cuenta en nuestra negociación. También tenemos la negociación transformativa. Esta variante al final lo que busca no solo es resolver el conflicto actual, sino también transformar las relaciones entre las partes para mejorar esa cooperación futura. Bueno, pues a través del proceso de negociación las partes lo que hacen es trabajar para comprender mejor esas perspectivas de los demás y bueno, pues abordar las cuestiones subyacentes que pueden haber contribuido a ese conflicto o a esa falta de acuerdo. Negociación multiparte. Bueno, pues es que estamos hablando de esas negociaciones en las que hay más de una parte, como te decía antes. Y bueno, la negociación basada en principios puede ayudar a gestionar esa complejidad adicional de intereses compartidos al ser muchas partes y buscar soluciones que sean aceptables para todos. Este enfoque es común en negociaciones, por ejemplo, comunitarias, ambientales, políticas, en las que siempre hay más de dos partes y bueno, pues al final todo se multiplica, ¿no? Negociaciones interculturales. Bueno, pues cuando las partes provienen de diferentes contextos culturales, la negociación basada en principios puede ayudar a superar esos malos entendidos, diferencias, al centrarse en valores y objetivos compartidos. Ojo, la sensibilidad cultural, la comprensión de las normas y sobre todo de las expectativas específicas de cada cultura, pues es clave en este tipo de negociación. Cada una de estas variantes, pues al final subraya esa versatilidad de la que hablábamos de este tipo de negociación basado en principios y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y diferentes desafíos. Al centrarse en la cooperación, en el respeto mutuo, en la búsqueda de soluciones justas, esta negociación basada en principios pues ofrece un marco importante para resolver conflictos de manera efectiva y construir, que es lo importante, relaciones sólidas y duraderas. ¿Y cómo entrenamos de manera específica esta habilidad que tenemos que atesorar los guerrilleros del emprendimiento? ¿Cómo trabajamos para adquirir buenas habilidades en negociación basada en principios? Bueno, pues para dominar esta negociación, el enfoque prioriza los intereses compartidos, los criterios objetivos y la búsqueda de soluciones mutuamente beneficiosas, pues es fundamental desarrollar un conjunto específico de habilidades y someternos a un entrenamiento adecuado. A ver, estas habilidades por sí solas no nos van a dar un éxito absoluto en estas negociaciones, sino que lo que van a hacer es mejorar la calidad y la sostenibilidad de los acuerdos que podamos alcanzar. Vamos con algunas habilidades clave que recomendamos entrenar y que pueden ser vitales para dominar este tipo de negociación. Habilidades clave: escucha activa y empatía. Fundamental, tenemos que entrenar esa capacidad para escuchar de manera activa, de manera real, y además ser capaz de demostrar empatía en los intereses y necesidades que están detrás o subyacentes de las partes. Bueno, pues esta habilidad facilita un ambiente de confianza y un ambiente de respeto mutuo, así que es una de las más importantes: escucha activa y empatía. También tenemos que trabajar esa identificación y esa, digámoslo así, articulación de intereses, esa habilidad para identificar no solo nuestros propios intereses, que a veces es complicado, sino también los de la otra parte. Y además articular todo
de manera clara y comprensible. Esto no es fácil, pero es otra habilidad que tenemos que entrenar. Después el pensamiento creativo, la generación de opciones. Bueno, es que tenemos que entrenar la creatividad y esta es una de las cosas que entrenan las 8 disciplinas del dragón desde el primer día para que ese proceso de negociación pues genere soluciones innovadoras que, más que por la innovación, son interesantes porque tal vez consigan satisfacer los intereses de todas las partes y si no hubiéramos sido creativos no se nos hubiera ocurrido en ningún momento. También, muy importante, el uso de criterios objetivos. Y es que en este sistema de negociación tenemos que ser capaces de encontrar ese marco de referencia que nos dé esos criterios objetivos para poder tomar decisiones que estén basadas en ellos, que por lo tanto van a ser justos para ambas partes y que estarán basados en algo estándar, algo que aceptamos ambas partes. Después la comunicación asertiva, muy importante, y es que tenemos que ser capaces, y aquí viene lo difícil, de comunicar nuestras propias necesidades, nuestras preocupaciones. Lo tenemos que hacer de manera asertiva, sin miedo a que la otra parte pues entienda o podamos considerar eso como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Además tenemos que conseguir no ser agresivos. Bueno, en principio necesitamos basar todo en una negociación efectiva que esté basada en principios. También muy importante las capacidades de negociación y resolución de conflictos, y es que entender las dinámicas de las negociaciones, que es parte de lo que estamos haciendo en este podcast, y poseer habilidades para manejar y para resolver conflictos, pues hacerlo además de una manera constructiva, nos va a ayudar muchísimo en este tipo de negociación. Entrenamiento específico. Vamos a ver un segundito. Ay, que se me ha ido el ratón. Sí, tenemos un entrenamiento específico que podemos utilizar para todo esto, que en principio pues serían esos cursos y talleres que podemos encontrar sobre negociación. Nosotros estamos ya preparando nuestro propio curso de negociación, pero hay muchos en universidades, organizaciones profesionales. También te recomiendo el tema de la lectura y el estudio, leer libros clásicos sobre el tema, como el que estamos hablando hoy de este tipo de negociación, el Getting to Yes de Fisher, Ury y Patton. También simulaciones y juegos de rol que nos permiten practicar, ¿no? Esas negociaciones reales en un entorno más controlado. La mentoría y el coaching nos pueden servir, buscar orientación en esos mentores o coach con experiencia en negociación basada en principios. Podemos analizar casos reales en la historia o en el mundo empresarial que han utilizado estas técnicas, y luego también la práctica reflexiva, y es que después de cada negociación tenemos que realizar un análisis de cómo ha funcionado, qué no, y aprender de todo eso para futuras oportunidades. Y vamos a hablar luego de negociaciones basadas en principios dentro de la historia, para que también podáis hacer ese ejercicio del que hablábamos. Pero ahora nos tenemos que ir directamente con nuestro sponsor, porque ya estamos en tiempo de sponsor. Así que nos vamos a ir directamente con el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, porque estamos aquí trabajando esas habilidades del guerrillero del emprendimiento. Así que emprendimiento de guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación. Y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal. Un negocio rentable, que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv.
Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Ya sabéis, Guía Burros, 144 páginas directas al grano. Vamos a entender qué es el emprendimiento de guerrilla y por qué es el mejor método de emprendimiento. Y además te vamos a presentar el método EDAM, que es nuestro método para el emprendimiento de guerrilla, que te va a ayudar a, bueno, pues con trabajo duro y continuo, pues asegurarte que vas a terminar teniendo un negocio rentable. Fíjate, asegurándote que vas a terminar teniendo un negocio rentable. Y no es magia, simplemente es utilizar un método que tiene dentro del método pues todos esos sistemas de mejora continua. Que por cierto, de todas esas cosas de calidad y mejora continua, hablamos los lunes en Entrenando tu Mente, Entrenando tu Éxito. Bueno, pues 9,95 euros, menos de 10 euros, en las principales librerías y también en borjapascual.tv y en borjapascual.org, donde, pues si además, fíjate, estamos hablando del Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, pero dices, oye, pues también me interesa el de las 8 disciplinas del dragón, que me va a ayudar a entrenar estas habilidades, pues con 2 libritos pues ya te hacemos un paquetito y te hacemos alguna gracia para que te salga todavía más económico. Y si además ves algún curso que te interese o algún otro libro, como la gestión del tiempo, como el neuromarketing, como, bueno, pues cualquiera de los libros que tenemos publicados, pues todavía te podremos ajustar un poquito más. Así que ya sabes, Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla, en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.tv, borjapascual.org. Vamos a ir ya con la negociación basada en principios, con algunos ejemplos en la historia, para que podáis hacer ese trabajo, como os he dicho, de formación, de ver casos reales, ¿no? Por ejemplo, la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, bueno, las Convenciones de Ginebra fundamentan el derecho internacional humanitario, son un ejemplo de negociación basada en principios y establecen las normas, por decirlo así, legales, que protegen a las personas que no participan en esas hostilidades, en esas guerras, y es un ejemplo de negociación basada en principios, como te decía. Limitan los medios y los métodos que se pueden utilizar en la guerra. Bueno, pues la negociación de estas convenciones se basa en principios de humanidad y justicia, buscando el equilibrio entre las necesidades militares y las obligaciones humanitarias. Por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas, el proceso que llevó a la creación de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, pues fue un ejercicio de negociación basada en principios. El objetivo, promover la paz, la seguridad, la cooperación internacional y, bueno, pues los principios fundacionales de la ONU reflejan un compromiso con esa igualdad soberana de todos los miembros, la solución pacífica de las disputas y el respeto por los derechos humanos. Tratado de Libre Comercio, exactamente igual. Los tratados de libre comercio, como el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAM, y su sucesor, el Acuerdo de Estados Unidos-México, TMEC, bueno, pues involucran negociaciones basadas en principios económicos y legales. ¿Hay intereses competitivos? Los hay, pero el proceso lo que busca es crear un marco que beneficie económicamente a todos los países participantes en esa negociación, basándose en el principio de comercio justo y equitativo. El Acuerdo de París sobre el cambio climático. Bueno, pues ahí también tenemos una negociación basada en principios para abordar un problema global que además es complejo. Y es que los países negociaron en este acuerdo histórico basándose en los principios compartidos de la responsabilidad común, pero diferenciada para combatir ese cambio climático. Negociaciones durante el apartheid en Sudáfrica. Bueno, pues el fin del apartheid en Sudáfrica y la transición hacia un gobierno democrático fueron el resultado de intensas negociaciones basadas en principio, en este caso de igualdad, de justicia, de reconciliación nacional, y líderes como Nelson Mandela y Frederick Willem de Klerk que pues jugaron roles clave en guiar estas negociaciones. Estos serían algunos ejemplos en la historia que puedes repasar para entender mejor este tipo de negociación. Y luego, bueno, algunas anécdotas que podemos hablar de este tema. Por ejemplo, la negociación del salario de Steve Jobs en Apple. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, negoció un salario anual de solo $1. Aunque esto podría parecer una táctica de negociación poco convencional, refleja su principio de que su compensación debía estar directamente vinculada al éxito de la empresa. Bueno, pues este enfoque
basado en principios, ayudó a restaurar la fe en la compañía, tanto internamente como en el mercado. El desafío del café de Starbucks. Pues en una negociación con sus proveedores de café de Ruanda, Starbucks se enfrentó a la dificultad de mantener sus altos estándares de calidad sin imponer precios que perjudicaran a los agricultores locales. ¿La solución? Pues desarrollar prácticas agrícolas que beneficiaran tanto a Starbucks como a los agricultores. Pues un enfoque que refleja la negociación basada en principios al buscar soluciones que respeten la equidad y el beneficio mutuo. Podemos hablar de la redacción de la Constitución de los Estados Unidos, un proceso de redacción y ratificación de la Constitución de los Estados Unidos que fue complejo y fue una negociación basada en principios. Los padres fundadores tenían que equilibrar los intereses de los estados grandes y los estados pequeños, los estados esclavistas y los no esclavistas, y las visiones federalistas y antifederalistas. Bueno, pues el compromiso de Connecticut o el gran compromiso se estableció esa estructura bicameral del Congreso en un ejemplo de cómo las negociaciones basadas en principios pues pueden resolver diferencias que, bueno, pues aparentemente eran insuperables. Y hasta aquí. Ya hemos podido ver esta negociación en 2 capítulos, que yo creo que es el tiempo justo que tenemos para poder desarrollar bien los conceptos de cada tipo de negociación. Y bueno, pues como mañana es viernes y además veremos el tema aprendimiento, viernes ahí antes de la Semana Santa, pues te voy a decir lo que te digo todos los días. Que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.